Amados, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. ¿Se escucha? Gracias, Pati. Ahí los veo ahora. Bueno, como siempre, le damos gracias al Señor por permitirnos poder compartir su palabra, aprender de ella, vivir en ella y aprender a conocer a nuestro Señor. El título de hoy es Guarda su palabra. Ustedes saben que el Señor nos enseñó a través de su palabra que hay cosas que debemos guardar y hay muchas cosas que Dios menciona sobre las cosas que debemos guardar, aprender a guardar. El Señor nos enseña que tenemos que guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas. También el Señor nos manda a guardar el corazón y también el Señor nos manda a guardar la fe. Y esas son las cosas que hoy vamos a aprender, que un cristiano debe tener en cuenta. ¿Sabes qué? Porque nada pasa en la vida porque tiene que pasar. Hay muchas cosas que son provocadas por causa de nuestra desobediencia. Hay cosas que son provocadas y que vienen a nuestra vida porque no estuvimos atentos, porque no supimos aplicar la palabra del Señor. Por eso quiero que hoy aprenda a guardar la palabra de Dios, a guardarla en su corazón, a guardarla en su entendimiento, en sus hábitos de vida, en su caminar, en su hacer, y que la palabra esté dentro suyo. Y que usted sea esa persona que saca a la luz lo que usted guardó y que proviene de Dios. No, no, no es para guardarla y esconderla, no, sino que en el momento apropiado, en el momento propicio, nosotros podamos sacar a la luz lo que guardamos para Dios. Tu consagración, guárdala. Tu búsqueda, guárdala. Cuídala. Guardar tiene que ver con cuidar. Guardar tiene que ver con saber entender los tiempos y sacar a la luz lo que guardaste. ¿Sabes qué? Ahora me acaba de pasar un testimonio hoy en la tarde. El Señor carga mi corazón con un pastor que está en Estados Unidos, que lo conozco hace un par de años, pero mi relación nunca fue estrecha con él. Y esta vez sí tuvimos esos momentos de conversación, de, de intimidad, de conversar. Y de regresé de Estados Unidos, no volví a hablar con él. Y hoy el Señor empieza a cargar mi corazón con él. Y empieza a cargar y no entendía. Y mientras tanto estaba al teléfono, estaba hablando con hermanas hoy y sentía la presencia del Señor. Mientras le hablaba, predicaba hoy día, en mi espíritu sentía por este pastor y le escribo y le digo que el Señor te guarde, el Señor contigo. Y me responde a los 5 minutos y me dice, pastor, y me manda un video. Vamos a Oklahoma, yo iba manejando y se me salió el carral del vehículo, lo que va debajo de la caja de cambio, lo que toma la dirección, toma todo para atrás y se salió.
y iba en la tercera fila, y por estas cosas, que Dios está en control de todas las cosas, se pudo ir a la orilla. O sea, completamente, perdió completamente el control del vehículo, pero pudo llegar a la orilla. Y, y cuando el Señor carga mi corazón y Él después me envía esto, y digo, Señor, ¿qué pasó? Y Él en ese momento me sigue enviando audios y videos y me dice, pastor, yo antes de tomar el auto lo ungí. Antes de subirme y llevar más personas en el auto, yo oré por las ruedas, oré por todo, por el motor, oré por todas las cosas, pastor, y sucede esto. Y son las cosas que a veces no comprendemos. Y el Señor viene y me dice, dile que lo amo. Y el Señor me volvió a insistir, dile que lo amo. Y dile cuánto lo amo. Y le empiezo a escribir. Y cuando le estoy escribiendo del amor de Dios, el Señor me empieza a tocar mi corazón y me empiezan a correr las lágrimas porque empecé a sentir el amor de Dios hacia Él. Imagínate. Y ahí le solté la palabra que el Señor me dio para Él. Y hace poco me hablaba. Me decía, pastor, usted no sabe cuánto me llegó esta palabra. Usted no sabe cuánto reconforta mi alma esta palabra. De sentirme amado por Dios aún en medio de un accidente. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo viene a robar la identidad de hijo cuando suceden cosas. Y seguramente él empezó con conflictos, como pueden, todas las personas pueden vivir conflictos internos. Y el Señor soltó una palabra sobre su vida y lo reconfortó. Ahora están parados en un servicentro, esperando que los vayan a buscar. Esto ha pasado toda la tarde. Pero ¿sabes qué? Hablaba con él y me decía, ya me siento mejor. Estuve a punto de volcarme de un accidente tremendo y el Señor me sacó airoso. Y aún aunque haya orado, aunque haya ocurrido igual el accidente. Y hay cosas que a veces no entendemos, a veces nosotros quisiéramos que por el hecho de orar, por el hecho de hacer todo lo que el Señor nos manda, por el hecho de guardar las cosas que Dios nos manda, a veces creemos que no nos van a pasar cosas. Y ahí donde viene un conflicto en tu vida emocional y perdemos la confianza. Pero Señor, si yo lo hice, pero Señor, yo creí, pero Señor, yo creí que esto era voluntad tuya, pero Señor, y Señor, y Señor. Y vienen esos conflictos internos. Entonces, yo no sabía por lo que él estaba pasando, yo solamente a un nivel espiritual estuve la señal del Señor. El Señor, por cobertura espiritual, me hizo clamar por él y luego entregarle una palabra para reconfortarlo, para hacerle creer. ¿Por qué? Porque el enemigo está en el accidente y el enemigo habla. Entonces, él se tuvo que haber sentido confundido, pero Señor, ungí el auto, oré antes de salir, y me dice que iba a 120 kilómetros por hora manejando, cuando de repente se le cae el cardán de abajo y perdió el control del vehículo.
Pero ¿cuántos sabemos que no importa el accidente, sino que Dios está en control de todas las cosas? Y Dios siempre va a tener a alguien. Si tú buscas al Señor y buscas el reino, siempre Dios va a tener a alguien para ministrar tu vida, para ministrarte con una palabra. Por eso debemos aprender a guardar la palabra. Y hoy día ministré sobre el amor del Señor, que lo reconfortó. Si imagínate que a mí me hace sentir cuánto lo ama a Él, cuánto Él más se tuvo que haber sentido amado por tener una palabra que seguramente en su momento estaba con el conflicto. ¿Me amas, Dios, o no me amas? ¿Estás conmigo o no estás conmigo? ¿Y por qué me pasan estas cosas? Si yo soy tu hijo. Y son los conflictos propios que muchas veces tenemos. Por eso nosotros tenemos que aprender a entender, a conocer a nuestro Señor, cómo Dios opera, cómo Dios trabaja. Y hoy queremos aprender a que tú y yo tenemos que aprender a guardar la palabra del Señor. No importando la aflicción por la que puedas estar viviendo, no importando por las cosas que el Señor te pueda hacer pasar. Me imagino que para este pastor y todos los que iban fue algo tremendo. Ver que el vehículo perdió el control, porque se salió una parte de este vehículo. Pero si tú guardas tu corazón, si tú guardas tu fe, si tú guardas la palabra del Señor, eso va a salir a la luz y te va a reconfortar, te va a reconfortar. La vas a poder usar en medio de la prueba. Todo pasará, mas su palabra permanecerá. Y eso es lo que tú y yo debemos entender, que todo va a pasar, pero su palabra permanecerá. Entonces Dios quiere escucharte. Dios quiere escucharte que en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio del accidente, tengas en tu corazón guardada la palabra de Él y puedas estar conectado en un mundo espiritual. En lo espiritual esto se resolvió. En lo espiritual esto aconteció. ¿Por qué el Señor me habla a mí estando miles de kilómetros? ¿Por qué a mí el Señor me dice que le diga que Dios lo guarda en medio de su accidente, sin saberlo? Y después ministrarlo con amor, de cuánto Dios lo ama. ¿Sabes por qué? Porque hay corazones que han guardado. Hay corazones que se han guardado de la frustración. Hay corazones que se han guardado del famoso ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me aconteció? ¿Por qué no fue de otra manera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso cuando el Señor nos enseña a guardar, hay cosas que tenemos que aprender a guardar. Deuteronomios capítulo 30 versículo 16 dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces, no nos extrañemos cuando no vivimos lo que Dios quiere que vivamos. Y porque fallamos en guardar cosas en nuestro corazón y guardamos las cosas equivocadas, erróneas, guardamos lo que a Dios no le agrada, guardamos lo que Dios no quiere que guardes. Por eso tienes que aprender a discernir, a tener discernimiento espiritual y saber lo que tienes que guardar en tu corazón. Proverbios 4:23, y todos lo sabemos. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de ella,
De Él emana la vida. Entonces no se confunda cuando entramos en momentos que estamos perdiendo la vida. No te confundas cuando estamos en momentos que nuestro escenario no es el mejor, no habla de nosotros. ¿Y es por qué? Porque no has aprendido a guardar el corazón. Si tú no guardas el corazón, no hay vida. Eso es lo que está diciendo la palabra. Si tú no te guardas del rencor, si no te guardas del odio, si no te guardas de lo que te hicieron, no va a haber vida. Entonces, a veces vemos morir gente y es porque no guardaron su corazón. Y lo que Dios quiere muchas veces tu corazón, lo que Satanás quiere muchas veces tu corazón. Porque saben que hay un principio, porque saben que hay una ley de Dios, porque saben que hay algo que no cambia, no va a cambiar. Del corazón emana la vida. Entonces, ¿por qué muchas veces nos enfermamos? Tenemos que entender, y siempre parto con esto, aprender a discernir si es prueba o es consecuencia. ¿Sabes qué? Esto es lo que el Señor me dijo hoy en la tarde y lo escribí. Me dijo, yo no voy a pedir cuentas por lo que otros te hicieron. Yo no voy a pedir cuenta por eso. Yo te voy a pedir cuenta de lo que tú hiciste con lo que ellos te hicieron. Dios te va a pedir cuenta de lo que hiciste con lo que te hicieron. Dios te va a pedir cuenta si te traicionaron, si te dañaron, si te jugaron chuecos, si te lastimaron, si te mintieron, si te engañaron y todas esas cosas. El Señor no te va a pedir cuenta por ellos. El Señor te va a pedir cuenta qué hiciste con eso. ¿Guardaste el corazón? ¿Guardaste el corazón del odio, del rencor, de la falta de perdón? ¿Lo guardaste? Mira que no es fácil guardar el corazón, porque no nos enseñaron. A nosotros no nos enseñaron ojo por ojo, diente por diente. Nosotros estamos más acostumbrados a mirar la paja en el ojo ajeno que sin mirar la viga en nuestros ojos. Esa es la forma que tiene que vivir el ser humano. Así fue creado, perdón, así se formó. Así se formó su carácter. Por eso, si no guardas el corazón, no va a haber vida. Nosotros tenemos que escondernos del odio, tenemos que escondernos del rencor, tenemos que escondernos de la falta de perdón. Y lo que tu corazón, de lo que quiere salir es bendición, es vida, no maldición. Por eso a mi adversario, a los que se burlan de mí, a los que critican, a los que hablan, Señor, bendícelos. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero vida. Yo quiero vida en mi ser, en lo que soy. Y quiero que mi corazón hable vida y poder tener autoridad para soltar vida sobre otros. Tenemos que aprender a guardar el corazón del rencor, del odio, de la falta de perdón, de la falta de confianza en Dios. ¿Sabes cuántos pierden la confianza? Porque no les resulta algo y empezamos a claudicar. Es que yo creí que se iba a hacer de esta manera, es que yo creí que se iban a abrir las puertas, es que yo creí que ya estaba, es que yo creí, y cuando no se da,
pierdes la confianza en Dios, pierdes la fe en la palabra y se desarrolla en el corazón incredulidad. Empieza a salir el pasado que te dañó y de tantas otras cosas más que debemos guardar el corazón. Tantas formas, tantas creencias, tantas cosas que opinamos y hablamos y tienen que ver con lo que está en el corazón. Y no hemos aprendido a guardarlo. Y vivimos confundidos, errados. Por eso aprendamos a guardar las cosas que el Señor nos manda a guardar. Hay muchas cosas. Y en esto tienes que reflexionar. Guarda sus mandamientos, guarda sus estatutos, guarda sus decretos. Y dice la Biblia, si lo guardas, vas a vivir y serás multiplicado. Si no lo guardas, ¿qué es lo contrario? Segunda de Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Quién no se sabe este versículo? ¿Sabes qué? Hoy día el Señor me decía, mira, sepáralo. Ponte que para haber guardado la fe, primero peleó. Segundo, corrió una carrera. Y después pudo decir, guardé la fe. La fe va a ser probada en tu vida. Tú nunca vas a pelear solo. Una pelea es que tienes que tener contrincante, adversario, que te van a buscar la pelea y tú también vas a tener que dar la pelea. Por eso tenemos que aprender a escoger las batallas. Tenemos que aprender a escoger las batallas. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Cuándo lo dijo esto? En el año 67 después de Cristo. Después de 35 años de ministerio, estando preso en una celda oscura y al poco tiempo fue decapitado. Por eso tenemos que aprender. Y a veces tú y yo, porque nos dan una batallita chica, la fe se fue, se fumó, nos cansamos, ni siquiera estamos dispuestos a correr, ni siquiera estamos dispuestos a correr la carrera. Porque lo primero que se levanta es para que no se cumpla esta palabra en tu vida. En la vida nosotros vamos a tener batallas, en la vida vamos a tener que correr, nunca dejamos de correr este camino de la fe y vamos a tener que aprender a guardar la fe. ¿Sabes por qué? Porque la fe se te puede ser quitada, tú la puedes perder. La fe hay gente que la desecha, deja de creer. Una vez un pastor me dijo, dejé de creer. ¿Por qué? Porque vio los problemas, porque vio las cosas negativas, vio a las personas y puso la mirada equivocada, errónea. Y cuando tú tienes puesta la mirada equivocada, errónea, lógicamente te vas a cansar, lógicamente te va a alcanzar, te va a desgastar. Entonces nosotros tenemos que aprender a saber pelear. 35 años de ministerio del apóstol Pablo.
Y esto es lo último que escribe. Dio la batalla y no peleó pequeñas batallas, ¿no? Peleó con todo esa potestad de los griegos, de derribar toda su filosofía, sus dioses, sus creencias, su manera, rescatar gente de ahí, de todo lo que era antidios. Y a veces porque uno nos contradice, a veces porque uno nos critica, porque a veces uno se burla, porque a veces a uno le predicamos y parece que lo que predicamos cae en tierra infértil y ya nos cansamos y ya no queremos seguir dando la carrera de la fe. Nos agotamos. Ese no es el evangelio que Dios estableció. Dios estableció un evangelio para valientes, no para cobardes, para violentos, para hombres que perseveran, no importando la circunstancia que pueda estar viviendo. Entonces, a veces muchos queremos ser conocidos sin tener nada que dar a conocer. Hablamos más del daño que nos hicieron, hablamos más de las personas que nos atacan, de las que se burlan, de las que nos dañaron, de las que nos destrozaron, y no hablamos de cómo salimos en ella a través de Cristo, a través de la palabra, a través del amor, a través de la misericordia, a través de la bendición. Enseñar, para enseñar hay que vivirlo. Nosotros tenemos que aprender a amar, a perdonar, es parte del Evangelio. Es guardar su palabra, sus estatutos, sus reglas, obedecerlas. No que las voy a cambiar, no que voy a usar estas famosas frases del contexto. No, es que cuando se dijo esto, este era el contexto de allá. Y pareciese que dejáramos a Dios de lado, de que Dios no supiera que iba a existir el año 2026. Entonces la gente ingenuamente, neciamente, cree que lo que se escribió solamente estaba escrito para ese momento. Y te saltas la soberanía de Dios, la omnisciencia de Dios. Y creer que esa palabra no iba a llegar al 2026. ¿Están entendiendo? Entonces hay mentes que se creen superior a Dios y que hoy día mienten llevando el evangelio. Hoy día aseguran una verdad que es mentira, que son usados por el diablo, que son usados por un espíritu que le hace creer que es el Espíritu Santo. Por eso conozca usted quién le ministra, conozca usted de quién recibe una palabra, conozca, pida testimonio, vaya a orar y pida testimonio del que está hablando, del que está escuchando, pida testimonio. Yo no me canso de decirlo. ¿Sabes por qué Dios lo va a hacer? Porque Dios te va a testificar. ¿Por qué? Porque Dios te va a guardar. ¿Por qué? Porque Dios te va a cuidar. ¿Por qué? Porque Dios te va a guiar. Dios no te va a llevar por sendas de perdición. Entonces, si a usted le importa a quién le ministra, estamos bien. Pero si a usted le importa escuchar cualquiera o cualquier cosa, usted está mal. Si usted no sabe a dónde Dios lo trajo, a qué ministerio lo trajo, a qué ministro lo trajo, usted no está entendiendo nada.
Esto no es un juego. Te guste o no te guste. Yo siempre he dicho abiertamente, cuando Dios trajo chofa a mi vida, no me gustó para nada. Y he tenido cuántos momentos difíciles con él, que lo dábamos como testimonio. Pero hemos aprendido a mirar el propósito. Y no me quedo con lo que me hizo o yo le pude haber hecho. Yo que sepa no le he hecho nada. Pero no me quedo con eso. Sino me quedo con lo que pasó y cómo lo supero, cómo lo hago mejor, cómo llevo la palabra hecha vida. Y cuando tú llevas esto a cabo, no te quedas con ese dolor en tu corazón, no te quedas con el daño, con la traición, con todas las mentiras que se pudieron haber dicho, no te quedas con eso. No te quedas pensando de que pareciese que nadie más lo sabe, que nadie sabe tu verdad, que nadie conoce tu versión. No te quedas con eso, sino que te quedas con que Dios es soberano y que Dios lo sabe y que Dios conoce todas las cosas. Entonces empezamos a cambiar esto. Por eso aprendemos a guardar el corazón, porque lo que más le gusta al enemigo es que tú te argumentes de lo que te hicieron. A Satanás lo que más le gusta, lo que más fabrica, es que tú te argumentes con lo que te crees, con lo que crees que te hicieron. Y nunca supiste que Dios también escoge a Judas para hacerte crecer, que Dios usa a Judas para llevarte a la cruz, que Dios usa a Judas para que pagues el precio, que Dios usa a Judas para que seas coronado en gloria. Entonces tenemos que ser como Jesús, que a los que los traicionan, digámosle amigos. Jesús le dijo a Judas, amigo. Aprendamos a tener el lenguaje de Dios. Y ya no miremos los problemas como problemas, sino que miremoslos como la oportunidad que Dios tiene para promovernos, para meternos a ese desierto que tú y yo necesitamos. En el desierto somos aprobados. Usted no va a ser aprobado en el fuego, ¿sabe por qué? Porque cuando está el fuego, vas a traer gente, vas a estar rodeado de gente, pero el desierto te saca a esa gente. ¿Están aquí? Nunca se va a hablar de ti si no eres aprobado en el desierto. ¿Quién era Josué antes del desierto? ¿Quién era Caleb antes del desierto? ¿Quién era Moisés antes del desierto? Después del desierto se convirtieron en la aprobación de Dios y fueron exaltados. Se escribió su vida, se escribió su proceso para enseñanza tuya y mía. Que la tomamos, la estrujamos, la meditamos, la queremos vivir, queremos ser parte de ella y no le tenemos miedo al desierto, porque si hubieron hombres con un corazón dispuesto a Dios, y yo sé que tengo el mío dispuesto al Señor, no le tengo miedo al desierto, al contrario, sé que ahí voy a salir aprobado, porque ya he vivido desiertos. Es bueno estar en el fuego. Es bueno cuando tú estás encendido en la presencia, cuando está ahí el fuego atrae gente. Estás rodeado de gente, pero no toda esa gente te va a servir. No toda esa gente va a estar contigo. Por eso es importante que el Señor nos lleve al desierto, por situaciones, circunstancias, por momentos.
Y Dios no va a permitir que nadie pase el desierto contigo si no es parte de tu propósito. Y eso es algo que he aprendido. Es algo que he aprendido. El desierto solo entra al que va a ser parte de tu vida. Al desierto solo entran los que van a ser parte de tu destino. Al desierto solo entran los que van a la tierra prometida junto contigo. Por eso en tu desierto vas a conocer muchas cosas. Vas a aprender a conocerte y vas a aprender a conocer los que te rodean. Y ahí ni siquiera tienes que pelear porque hay gente que no comparte el desierto. Hay gente que no quiere vivir el desierto en su vida. Y si tú no quieres vivir el desierto, estás comenzando equivocadamente el evangelio. Todos tenemos que pasar por el desierto. Porque en el desierto es donde Dios nos aprueba. ¿Por qué el apóstol Pablo pudo terminar con esta frase después de 35 años de ministerio? Lo último que se escribió de él: he peleado la buena batalla. Padre Celestial lo dejó escrito. Que un hombre pudiera dar testimonio de su proceso. Y que diga el apóstol: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y el Padre lo permitió, que quedara escrito, establecido, para que tú y yo ya aprendamos. Para que no seamos como niños que por cualquier cosa lloramos, por cualquier cosa nos quejamos. Y hoy día el testimonio de de este pastor tiene que ver con esto. Un tremendo accidente. Y el Señor lo sacó airoso, pero quedó tiritando. En su interior quedó preocupado, dijo: sí, hice todo lo que tenía que hacer, oré, lo ungí, oré por las ruedas, oré por el motor, oré por todas las cosas, y igual se me desarmó el vehículo por debajo. Iba a 100 kilómetros, a 120 kilómetros, pastor me decía. Iba en la tercera pista y no sé cómo llegué a la orilla. Y el Señor cargó mi corazón mientras hablaba con unas hermanas. Seguía eso en mi corazón, seguía y le escribí. Y después tuve que soltarle y después el Espíritu Santo me dice: dile que lo amo, dile que lo amo, dile que lo amo, dile que lo amo. Y eso fue parte de la restauración de ese momento. Que no perdiera la identidad de hijo. No creas que porque eres hijo Dios no te va a hacer pasar por el río. No creas que Dios no te va a hacer pasar por el desierto. No, 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 no porque seas hijo. No creas que porque no eres hijo no te va a Dios llevar a la cruz. Ese es el evangelio que mienten hasta el día de hoy, el evangelio facilista, que no pagues el precio, que crees que Padre te está guardando de todo y te puso una burbuja a tu alrededor para que no sufras. Mentira. El Padre a todos nos va a llevar a la cruz. El Padre a todos nos va a llevar al sacrificio. El Padre a todos nos va a llevar al desierto, te guste o no te guste. Si hoy día tus lágrimas son amargas, es porque es necesario. Si tus lágrimas queman tus mejillas, es porque es necesario. Él es el Señor de señores y Él sabe lo que tiene que trabajar en tu vida. El Espíritu Santo sabe cómo tiene que mover las piezas dentro de ti. El Espíritu Santo sabe lo que tiene que sacar dentro de ti porque no puede habitar, coexistir con Él. Pero nosotros queremos que Dios venga a nuestra vida tal como somos. Y eso es lo que hoy día se ha entregado el Evangelio. Que Dios te ama tal como eres. Y parece que se olvida todo lo demás y se desecha todo lo demás que Dios hace en nosotros. Dios te vino a cambiar. Y empezamos a olvidar pasajes escritos. Dejamos de interpretar la verdad. Juan capítulo 6 versículo 66, el número de la bestia. Y muchos discípulos dejaron de seguirlo. ¿A quién dejaron de seguir? A Jesús. ¿Y por qué dejaron de seguir a Jesús? Cuando está el fuego,
Cuando hay milagros, cuando hay sanidades, cuando hay multiplicaciones, cuando camináis sobre las aguas. ¡Wow! Todos te aplauden, aleluya, gloria a Dios. Eres magnífico, eres el Dios, eres el soberano. Pero cuando Dios te empieza a confrontar y Dios te empieza a decir, tienes que cambiar. Tienes que dejar el pecado, tienes que cambiar tu corazón, tienes que agradarle a Dios con fe. Dejan de seguirlo, dejan de seguirlo. Ama al desierto. Es bonito escuchar esto, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. 35 años de ministerio en una cárcel oscura y luego sale de la cárcel a su ejecución, donde será cortada su cabeza. ¿Dónde está ese hombre hoy? ¿Dónde está aquel que nos inspira con su vida? Así como Jesús me inspira, ellos también me inspiran. Me inspiran la devoción, me inspiran la transformación. Que hombres radicales el Señor cambió. Hombres radicales con sus creencias, sus costumbres, el Señor las transformó. Y se hicieron hombres diligentes. Por eso a veces me duele ver personas que han pasado años y no han cambiado. Me duele escuchar a personas que siempre hablan lo mismo. Me duele escuchar que siempre hablan de su dolor, de su angustia, de su pasado, y nunca han dejado que Dios los transforme. Dios transformó hombres más duros que tú. Dios transformó mujeres más duras que tú. Y para Dios no hay nada imposible. Entonces me entristece en el corazón, amados. Cuando pienso que los días se acortan, pienso en los días que está pronta la venida de Cristo y tú aún no has resuelto lo que Dios quiere resolver. Aún no le has entregado tu carácter, aún no le has entregado tu mente, tu corazón. Y solamente esperas del Señor que te resuelva todas las cosas. Y cuando Dios quiere resolverte desde lo más profundo, a veces no entendemos lo que Dios expresó. ¿Sabes por qué? Porque lo dijo de una manera muy dulce, lo dijo de una manera amorosa. Y el enemigo se colgó de eso para creer que tenemos un padre que podemos convencer, convencerlo de mi pecado, convencerlo de que por qué tomo las decisiones que tomo. Y eso es equivocado. Cuando el que se tiene que convencer de lo equivocado y de lo equivocado que está, somos nosotros. Y somos nosotros los que tenemos que resolver que necesitamos al Señor. Jesús lo resolvió. Jesús dijo, yo necesito al Padre en mi vida. Yo no puedo hacer nada si no está el Padre conmigo. Él nos enseñó en su humanidad de que tú y yo necesitamos a Dios más que nunca. Y que tenemos que dejar que Dios nos enseñe a resolver lo que tenemos que resolver. ¿Sabes por qué? Porque de lo contrario corres el riesgo de perder lo que Dios te dio. Corres el riesgo de perder lo que Dios te dio. Yo he visto gente caer. He visto gente abandonar el ministerio por irse detrás de sus sueños, de sus aspiraciones. ¿Con qué Dios te vas a encontrar cuando dejes este mundo? ¿Con qué Dios?
En el desierto vas a aprender a entender y a comprender a Dios. Por eso es importante el desierto. Pablo dice, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Siempre lo tuvo claro. Y nosotros parece ser que estamos haciendo algo para el reino y queremos crecimiento. Y a veces nos vienen a ayudar, pero queremos siempre ver el crecimiento, el crecimiento. Y a veces tú y yo no estamos capacitados para tener crecimiento. ¿Por qué? Porque no somos fieles en lo poco. Tanta gente que quiere que Dios le resuelva su vida económica y aún no se puede resolver. ¿Por qué? Porque no eres fiel en lo poco. ¿Quieres que el Señor te use ministrando a otros, liberando a otros? No lo va a hacer Dios mientras tú no te dejes ministrar por Él. Entonces, el desierto nos va a enseñar aquello. El desierto nos va a hacer morir. El desierto nos va a aprender a conocer la gloria de Dios. Vamos a caminar con el Señor, aunque estemos en el desierto. El desierto, usted ha ido a un desierto, el desierto no es nada, no hay nada a tu favor, no hay nada. Pero ahí es donde Dios se revela. Ahí es donde sale a la luz el poder de Dios. Por eso Pablo dice, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Eso lo vas a descubrir en el desierto. En el desierto vas a entender lo que significa crecimiento. Yo voy a sembrar, otros van a regar, pero el crecimiento lo va a dar Dios. Puedes trazarte metas en tu vida, en sembrar y regar, pero el crecimiento lo da Dios. Esa es la manera de Dios. Dios toma una pequeña acción tuya y la puede transformar en algo grande y la multiplica. Pero cuando tú sigues perseverando, no esperando el crecimiento, no tan solo pensando en ese resultado. A veces lo único que queremos es resultados, pero hay cosas que toman su tiempo. Al apóstol Pablo, para que escribiera esa frase, le costó 35 años de su vida. Y nosotros queremos escribir la mejor frase de nuestra vida y que sea admirada, alabada, escuchada, y no hemos pagado ni un precio. Nosotros podemos correr la piedra, pero el que resucitó a Lázaro fue Dios. Y a veces nosotros queremos resurrección, pero estamos incrédulos. Ni siquiera corremos la piedra, ni siquiera corremos lo que obstaculiza el milagro. Estamos todavía peleando con situaciones, todavía está la piedra delante de nosotros, todavía no removemos lo que está delante de nosotros y queremos el milagro. Entonces Dios nos enseña que esas cosas las hace el Señor, que Dios da crecimiento, Dios va a usar algo de tu vida para que se haga el milagro. Pero tú quieres el milagro y no quieres que Dios te use. Y Dios usó a estos hombres para remover la piedra, pero el milagro lo hizo el Señor. Nosotros podemos llenar las tinajas con agua, pero el que las convierte en vino es el Señor. Entonces a veces ni siquiera estamos dispuestos a tener estos actos de fe. No estamos dispuestos a correr la piedra, no estamos dispuestos a llenar tinajas, no estamos dispuestos
a tirar la red. Pedro dice que pescó toda la noche y no pescó nada. Y Dios le dijo, sal de nuevo, y Pedro no quería, se negaba. Sal de nuevo y echa la red. Y Pedro obedeció y dice que los peces no cabían en la barca. Ese es el crecimiento de Dios. Ese es el milagro de Dios. Pero a veces ni tú ni yo queremos correr la piedra, ni tú ni yo queremos llenar tinajas, ni tú ni yo queremos echar la red porque tenemos la excusa de Pedro, he pescado toda la noche y no me ha resultado mi estrategia. ¿Cuánto demora esto? Tiempo, tiempo. Tenemos que aprender a entender que Él hará lo que nosotros no podemos hacer. Usted trabaje y crea y Dios va a multiplicar. Eso déjaselo a Dios. Tú trabaja y sigue creyendo en tu desierto. Trabaja, sigue creyendo, porque el que va a convertir las cosas de agua a vino va a ser el Señor. El que va a resucitar muerto va a ser el Señor. El que va a traer abundancia de peces va a ser el Señor, no tú ni yo. ¿Y por qué no entendemos muchas veces esto? Porque no hemos vivido en ese desierto donde Dios se quiere revelar, donde Dios te quiere revelar cómo Él trabaja, donde Dios te quiere revelar, donde Él hace milagros, donde Él da crecimiento. ¿Cómo da crecimiento? Usted dedique a creerle al Señor, a alabar a Dios. Mientras lo haces, Dios está obrando. Mientras nosotros no paremos de alabar a Dios, de creerle al Señor, el Señor no va a dejar de obrar. Tarde o temprano va a salir a la luz el crecimiento. Mientras tú duermes, el reino de los cielos es semejante a un sembrador que sembró semilla en su campo y dice la Biblia que se fue a dormir. Y mientras dormía, sin que él sepa cómo de lo suyo da fruto su tierra. El Señor nos manda a sembrar, el Señor nos manda a trabajar y dejémosle a Dios la cosecha. Dejémosle a Dios los frutos y nosotros vamos a cosechar esos frutos. Vamos a cosechar aquello que hemos trabajado y sembrado. Por eso yo no doy este ministerio por perdido. Yo no doy por perdido porque estoy online, porque me ocupa, me hace trabajar para las naciones, no tan solamente para mi país, sino que para las naciones. Entonces jamás me he quejado al Señor, pero mira lo que me has dado, mira, Señor, no, 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 gracias, Padre, gracias. Seguimos sembrando, seguimos regando, porque tarde o temprano el Señor va a traer crecimiento. Eso dejémoselo al Señor. Y si no viene el crecimiento, gloria a Dios igual. No lo hago por crecimiento, lo hago por amor, lo hago por obediencia, lo hago por ver el poder, la gloria de Él manifestada. Por eso no te alejes del desierto, no te escondas del desierto. Cada momento difícil que puedas estar viviendo, las lágrimas que nunca derramaste y que las estás derramando hoy, no es para que sufras, no es para destruirte, es porque Dios algo está haciendo en tu vida. Algo Dios está transformando. Mira, yo cuando tuve la crisis de pánico, yo nunca me di cuenta de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Nunca lo supe.
¿Por qué? Porque lo único que vivía era dolor, aflicción, dolor, angustia, dolor, muerte, muerte. Eso era que viví por 3 años y medio. Nunca supe lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Nunca. Hasta cuando el Señor tomé en cuenta el llamado y tomé el ministerio, el Señor me dijo lo que había hecho en mi vida. Y me dijo, Daniel, fortalecí tu mente. Y si usted me pregunta que si yo entiendo eso, sí, ahora lo entiendo. Ahora entiendo ese proceso tan doloroso, tan duro que viví. Y realmente el Señor cambió mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque venía arriesgado un ADN, venía arriesgado algo generacional, que el enemigo trabajó por años, que el enemigo buscó hacer lo suyo, en meterse en el ADN de mi vida, para que yo fuese igual como habían sido mis antes pasados. Y no cumpliera el plan, no cumpliera el propósito del Señor. Entonces el Señor tuvo que traer rompimiento, tuvo que venir con cincel, tuvo que venir con cortes, tuvo que venir con muchas cosas a destruir esa fortaleza, aquello que generacionalmente se había pactado hacia mi vida. Yo no sé lo que dijeron mis abuelos, yo no sé lo que dijeron mis bisabuelos, yo no sé lo que dijeron mis padres, pero había alguien que tenía que romperlo. 160 años de maldición no son gratis. Hay alguien que le entregó la autoridad a Satanás por su generación. Y Satanás la reclamó, tenía legalidad sobre ella. Por eso vi mi familia destruida, sin Cristo. Pero había alguien que tenía que pagar el precio. Había alguien que tenía que salir de la esclavitud. Había alguien que se tenía que romper las cadenas. Había alguien que tenía que pasar por el desierto para conocer lo que Dios quería hacer. Por eso sé de lo que te hablo, sé de lo que te ministro. Y tú necesitas cambiar tu destino. No tan solo cambiarte interiormente, sino que cambiar tu destino. Porque Satanás busca la legalidad que otro le dio sobre tu vida. Las maldiciones duran 160 años. Y usted cree que con una oración se corta. Otra mentira de Satanás. Otra mentira que se le enseñó en las iglesias. Para cortar con generaciones se trabaja. Para cortar las generaciones de maldiciones tú tienes que trabajarlo. No es por arte de imagen que le quitas el título de Satanás sobre tu vida. No, tú tienes que trabajar. Tú tienes que demostrar a Dios que vas a romper con aquello. Si no, vea usted en la Biblia si a alguien se le dio fácil. Cómo se le dio la libertad al pueblo de Israel, estando en Egipto esclavo, 450 años esclavos. ¿Cómo se le dio la libertad? Pasando por un desierto, donde esa generación no llegó. Solamente llegó la generación que fue libre en el proceso, la que no murmuró, la que no hizo pacto con el diablo, la que no miró al pasado atrás. ¿Quiénes avanzaron? ¿Quiénes llegaron a lo prometido? Los que le creyeron a Dios desde el principio. Entonces se nos olvida, buscamos lo mágico de Dios, buscamos que la palabra lo haga todo, lo resuelva todo. No, 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 la palabra se tiene que resolver primero dentro de nuestra vida. Por eso tienes que guardar la palabra de toda cosa guardada, guarda la palabra y guárdala en tu corazón, porque de él va a emanar vida, vida, vida. Por eso no te asombres con las muertes, porque las muertes están diseñadas un año antes.
¿Y es por qué? Porque Dios insistió, insistió, insistió en cambiarte, insistió en que quiere entrar en tu vida, está a la puerta, está golpeando, te está llamando a que te arrepientas, a que lo busques, a que te humilles, a que te entregues su vida y tú le cierras la puerta en la cara y tú le vuelves a cerrar la puerta en la cara. Y Dios viene una vez y dos veces y no creas que la misericordia de Dios es eterna, no lo creas. Es otra mentira de Satanás. Es otra mentira que se fabricó en las iglesias. Pasaron por alto la palabra. Apocalipsis revela las cosas que van a acontecer. Apocalipsis revela que hay copas de ira que son derramadas, que se acaba tarde o temprano la misericordia. Esta palabra no es para cualquiera, es para personas que realmente quieran andar con una espada clavada en su carne, que penetra hasta lo más profundo. Esta palabra es para personas que ya no aprendan a caminar por sí solos, sino que aprendan a caminar con una paloma aquí en el hombro y que ya no puedes dar tus pasos, sino que aprendes a dar los pasos de la paloma contigo. Aprendes a mirarla a ella, aprendes a leerla, lo que quiere, aprendes a discernir la dirección que ella quiere tomar. Y eso significa que ya no tienes voluntad. Y tu voluntad se la entregaste al Señor. Tu voluntad se la entregaste al Espíritu Santo. Haz de mí lo que tú quieras. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Cuando tú y yo entendemos eso, porque el desierto nos enseñó aquello. El desierto nos enseñó a decir que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es donde Dios te quiere llevar. Y si alguno hoy día está en el desierto, tiene que aprender a salir aprobado del desierto. Y en el desierto se aprueba obedeciendo. Se aprueba, así como descueras a un conejo, separas tu carne, separas tu vida emocional y separas tu vida espiritual. Y le das el lugar que le corresponde a cada uno de ellos. A la carne le corresponde la muerte, la negación absoluta. Al alma le corresponde el orden y al espíritu le corresponde el crecimiento, el poder, la gloria de Dios. Yo le doy gracias al Señor por revelarme estas palabras en este tiempo, porque conozco gente, años de iglesia, y que esta palabra está rompiendo con su vida de religión. Y Dios te quiere liberar. Dios quiere dar testimonio de ti. Dios quiere hablar a través de ti. Dios quiere expresar su carácter en tu carácter. Dios quiere darse a conocer en tu vida a través del carácter que tú has doblegado, que tú te has humillado al Señor. El Señor quiere dar a conocer su presencia, su luz, su salvación a través de ti. Y quiere llevarlo a todo lugar. No hay frontera, no hay límites, no hay parentesco, no hay nada. El Señor quiere llevar su presencia en tu vida, pero tienes que aprender a caminar con una espada clavada, tienes que aprender a caminar con una paloma en el hombro, tienes que aprender a caminar con la cruz. ¿Quién enseñó eso? El mundo entró en la iglesia, el mundo le lavó la cabeza a muchos pastores. Hoy día en los púlpitos hay gente más enferma que sana.
Estamos en tiempos difíciles. Y no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Por eso es importante, amados, que busquen la verdad y díganle, Señor, si no he pasado un proceso, si no he pasado por el desierto, te aconsejo que el Señor te meta para que salgas aprobada, aprobado. Y ahí vas a conocer la gloria de Dios. Así que, amados, les bendigo, que tengan un lindo fin de semana, que el Señor sea con ustedes. Estamos orando por los enfermos, estamos orando por los necesitados, estamos orando por sus bendiciones también. Seguimos ayunando, siga creyendo, siga sometiendo su carne. Muchas bendiciones. Nos movemos en un nivel espiritual, porque ahí suceden todas las cosas. Lo que usted después encuentra es el resultado de algo que se generó espiritualmente. Lo que usted vive es porque primero se gestó en el mundo espiritual. Mejor esté atento no a las cosas que pasan terrenales, sino que esté atento a las cosas espirituales. Y ahí te vas a librar de muchas cosas. Muchas bendiciones, amados. Que el Señor les bendiga. Aquí estamos al teléfono como siempre. Bendiciones a todos. Bye. Bendiciones.